Ya. Buenas noches, nosotros somos el grupo número 9, está conformado por Lady Laura Gómez Rentería, Joan Sebastián Espinosa y Mayra Alejandra Gómez. El día de hoy vamos a hablar sobre el pentágono del fraude. El fraude corporativo muchas veces surge desde el interior de la organización, cuando una persona tiene acceso y confianza, aprovecha de las debilidades y el control interno que se presenta dentro de la empresa. Tenemos un caso especial de una tesorera de una empresa vallecaucana que desvió 600 millones de pesos entre diciembre del año 2023 y mayo del 2024, que es realizado disfrazando transferencias como pagos de nómina y proveedores. Para entender cómo el fraude se prolongó sin ser detectado, se usó el pentágono del fraude, que explica que el fraude ocurre cuando coinciden 5 factores importantes: la motivación, la presión, racionalización, capacidad y por último tenemos la oportunidad. Este modelo analiza tanto factores contables como comportamiento humano y debilidades organizacionales. Es fundamental en auditoría forense para identificar lo que son los riesgos, tener un control interno y asimismo fortalecer la empresa y no permitir esos fraudes. Este pentágono del fraude es un modelo que explica por qué ocurre el fraude dentro de una organización. Es una evolución del triángulo del fraude al que se le agregaron 2 factores para un análisis más completo: la motivación y la capacidad. El fraude se produce cuando coinciden los 5 factores que ya mencioné anteriormente, que es la motivación, lo que dice que es un impulso que lleva a cometer dicho fraude. Segundo, tenemos la presión, que habla de las circunstancias que generan la necesidad o urgencia. Tenemos como tercero la racionalización, que es la justificación que la persona usa para aceptar dicho fraude. Número 4, tenemos la capacidad, que son los conocimientos, habilidades y el acceso para poder ejecutar dicho fraude. Y por quinto y último, tenemos la oportunidad, que es la falla o la debilidad en los controles internos dentro de la misma empresa, que permite que el fraude ocurra sin ser detectado. En la aplicación del caso de estudio de la tesorería tenemos la motivación. La motivación fue la tesorera desvió cerca de 600 millones de pesos durante un periodo de 6 meses. La presión, pues no se especifica ni detalles personales, pero hay indicios de presión. En la motivación también encontramos la conducta, fue intencional y planificada, no fue un error detrás de aislado. Y también los factores posibles es el endeudamiento de la persona, presiones familiares o sociales, necesidad de mantener un nivel de vida. En la repetición muestra un impulso interno sostenido para cometer el fraude. En la presión actúa como detonante que impulsa la conducta fraudulenta. En tenemos también la racionalización y capacidad. La tesorera justificó una transferencia inusual como prueba. También el control total sobre la cuenta, la persona tenía el control total sobre la cuenta bancaria. En la racionalización tenemos presentada transferencia como pagos legítimos, tanto nómina y proveedores. Estos permisos para preparar y aprobar pagos. También utilizó excusas para mantener una apariencia de normalidad, el acceso y manejos del token de seguridad compartidos con el auxiliar. También tenemos capacidad para eliminar registros y ocultar movimientos bancarios. Listo. En la pirámide del fraude encontramos tanto
en la parte de arriba, la motivación, la oportunidad y la racionalización. En la oportunidad podemos encontrar ausencia de segregación de funciones, falta de supervisión del gerente financiero, también tenemos compartición inadecuada del token, fallas en la revisión de conciliaciones bancarias y poca vigilancia y poca auditoría. Bueno, pues para explicar la clasificación de el fraude, primero vamos a ver la entidad o la Asociación de Examinadores de Fraude, que son los conocidos como ACF, los que clasifican los fraudes. Estos fraudes los dividen en tres grandes categorías y son la primera, la corrupción. En la corrupción ocurre cuando una persona utiliza su cargo para obtener beneficios personales a través de terceros. Aquí hablamos como tal de sobornos, conflictos de intereses o indebidos o acuerdos indebidos. Esto es decir, que no necesariamente se roba directamente el dinero, sino que se aprovecha pues la posición que tenga la persona para favorecerse. En la segunda categoría está el fraude de estados financieros. En este tipo de fraude se presenta cuando se manipula la información contable de manera intencional para engañar a inversionistas, a bancos o a entidades exteriores. El objetivo es mostrar una situación económica diferente pues, a la real, generalmente para aparentar mejores resultados financieros. En la tercera categoría está la apropiación indebida de activos, que es pues la más común. Aquí sí hablamos como tal de robos o malversaciones directas de los recursos de la empresa, como el dinero, los inventarios u otros bienes, pues con el fin de obtener pues un beneficio personal. En este caso que estamos analizando, como tal, se corresponde a la última categoría, ya que pues la tesorera se apropió directamente el efectivo de la empresa mediante pues la transferencia electrónica. Bueno, como tal, ya llevándolo al caso, de acuerdo a esta clasificación, la conducta de la tesorera se clasifica como una apropiación indebida de activos. ¿Por qué? Porque pues ella desvió aproximadamente 600 millones de pesos directamente de las cuentas de la empresa hacia su beneficio personal. Esto es decir, que hubo un robo directo de dinero corporativo. Además, ella también utilizó su cuenta legítima al sistema bancario pues para hacer las transferencias. Ella no necesitó hackear nada, tenía pues los permisos autorizados y esto facilitó que pudiera cometer algún fraude pues sin elevar alguna sospecha al inicio. También es importante pues mencionar que disfrazó esas transferencias como pagos normales de nómina y proveedores. Eso demuestra pues que fue una conducta planeada, algo pues improvisado en el momento. En este caso pues no corresponde a la corrupción porque pues no hubo soborno, no hubo participaciones de terceros en acuerdos ilegales. Tampoco consideramos que un fraude de estado financiero debido a que no se manipularon los informes contables para engañar a inversionistas o a entidades externas. Aquí no hubo alteraciones de cifras, sino un robo directo de dinero. Y pues finalmente ese fraude fue interno, fue cometido por una empleada con acceso autorizado. Eso pues nos muestra la importancia que es tener controles internos fuertes y con supervisión dentro de la empresa. Y como conclusión, para concluir este caso, pues es importante entender que el fraude cometido por la tesorera no fue un hecho aislado ni un simple error. Este caso, pues, es el resultado de la convergencia de los 5 elementos del pentágono del fraude, como son la motivación, la presión, la racionalización, la capacidad y la oportunidad. Primero existía una motivación y posiblemente una presión personal que la impulsó a tomar esta decisión. Luego, pues, en la racionalización, pues, le permitió a ella justificarse internamente para continuar con esa conducta. Pero algo clave aquí fue la capacidad. Ella tenía, pues, el conocimiento técnico y el acceso privilegiado necesario.
ella podía preparar y ella misma podía aprobar esos pagos. Ella manejaba los toques de seguridad y pues tenía un control sobre procesos financieros en la empresa. Y finalmente el elemento determinante fue la oportunidad. Las fallas en el control interno pues fueron graves, no había segregación de funciones y pues, se compartían los toques de seguridad y el gerente no ejercía una supervisión adecuada sobre esto. Todo esto creó pues un escenario perfecto pues, para que el fraude se ejecutara y se ocultara durante esos 6 meses, desviando aproximadamente esos 600 millones de pesos. En este caso, pues nos deja como una enseñanza muy clara, y es que las empresas deben fortalecer sus sistemas de control interno, deben implementar auditorías periódicas y deben separar funciones críticas y fomentar una cultura ética sólida. Porque pues cuando fallan esos controles, incluso una sola persona puede generar un impacto financiero y, y reputacional muy grande. Hasta aquí. Muchas gracias.